Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios que perdona las necedades. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en 18º lugar, usted encontrará en la lista de pecados acusatorios de Romanos 1:29-32 en contra de los hombres y mujeres inmorales que estos son necios, lo cual puede ser traducido también como sin entendimiento, sin discernimiento o insensatos, y esta es la misma palabra necios usada al final del versículo 21 de este mismo primer capítulo en donde leímos anteriormente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este último texto nos ilumina acerca de la naturaleza de esta necedad que es propia de las personas de baja condición moral. No es que sean necios porque tengan afectadas sus facultades mentales, sino más bien porque tienen afectadas sus facultades espirituales y morales. Y esta necedad en sus facultades espirituales y morales no es una condición, sino una elección. Ellos voluntaria y deliberadamente rehusaron darle la gloria y las gracias a ese Dios que se les había revelado claramente en la creación, y sabiendo exactamente lo que hacían, en perfecto uso de sus facultades mentales, se envanecieron en sus razonamientos, se dieron a sí mismos a razonamientos contrarios a la verdad de Dios que les había sido dada, y como consecuencia su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, esta gente no es necia por su carencia de conocimiento, sino porque a pesar de que el conocimiento de Dios les fue dado con total claridad, lo rechazaron de plano para entregarse a sus propios racionamientos oscuros y retorcidos, comenzando en la antigüedad con la idolatría, la cual perdura hasta nuestros días, hasta las nuevas formas de racionamiento humano más recientes que usted puede ver a simple vista. En fin, es la ausencia de Dios en sus mentes y corazones, voluntaria y deliberada, lo que convierte a estas personas en necios, no algún problema mental que esté afectando sus racionamientos. Hendrickson es tan claro como directo para decir lo siguiente acerca de esta gente necia. No se trata de una debilidad mental, es también una tara moral. Son necios porque desde un principio no han estado dispuestos a escuchar a Dios. Y no solo las naciones más allá de Israel han sido necias al darle la espalda a Dios y entregarse a sus propios razonamientos, sino que aún el pueblo escogido por Dios, el Israel de Jehová, ha sido un pueblo sin entendimiento ni discernimiento, aún teniendo una revelación especial de Dios como ningún otro pueblo ha tenido el privilegio de tener, aún si así ellos han sido sin entendimiento, como se pregunta Pablo más adelante en Romanos 10:19. ¿No ha conocido esto Israel? Es decir, ¿ha sido sin conocimiento Israel? ¿Han sido necios? Por supuesto que sí lo han sido. Incluso los discípulos de Jesús, estando tan cerca de él y oyendo sus enseñanzas y viendo sus milagros, son señalados por Jesús como personas sin entendimiento en Mateo 15:16. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Esta necedad está a falta de discernimiento y entendimiento en las personas necias y de baja condición, lleva a muchos de ellos a detenerse por un instante y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me hago tanto daño a mí mismo y a los demás? Tal vez incluso se lamenten y lloren amargamente. Tal vez estén esperando el fin de semana para divertirse y abstraerse del verdadero desastre que es su vida. Sin embargo, aparte de Cristo y de su eterno perdón y salvación, no hay esperanza para este grupo humano que son las personas necias e inmorales. Y es por esto que proclamamos con todas nuestras fuerzas que aún hay esperanza para aquellos que le han dado la espalda a Dios y se han entregado a la necedad. Pablo dice a los de Corinto en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De estos necios, de estos sin entendimiento ni discernimiento de Dios, Dios escogió pueblo para sí mismo.
de esta gente de baja condición moral, despreciados y despreciables a causa de su pensamiento, hablar y conducta inmoral, reprochable y antisocial, el Señor escogió pueblo para sí, borrando sus necedades con la preciosa sangre de Cristo, la cual recibieron estos necios pecadores por la fe, de modo que pasaron a ser hijos justificados, santos y redimidos, y sí también sabios. Estos necios pueden ser hechos sabios, y todo esto en Cristo, como dice Pablo también a los de Corinto, en su primera carta a ellos, capítulo 1 y versículo 30. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso pregunto en esta hora, ¿es usted una persona que puede considerarse sin entendimiento o sin discernimiento? Comete errores en lo moral y en lo espiritual y luego ni siquiera puede entender cómo fue posible que tomara tan malas decisiones. ¿Se considera usted mismo o misma como una persona necia, alguien que le da la espalda a Dios y sufre en carne propia los errores de sus malas elecciones? Bueno, si usted puede reconocer y arrepentirse de ser una persona necia y obstinada en el mal, si usted puede aceptar y arrepentirse de haberle dado hasta ahora la espalda a Dios y desea ya no ser así y cambiar, sepa que Dios está dispuesto a escoger a lo necio de este mundo. Sepa que en Cristo usted puede no solo ser justificado, santificado y redimido, y sí, también hecho en Cristo sabiduría. Cristo puede transformar su vida y hacer de una persona necia una persona sabia. ¿Escogerá para usted la necedad del pecado y del darle la espalda a Dios? ¿Sufrirá las tristes consecuencias de esta elección sin siquiera entender con qué se golpeó? ¿O escogerá la justicia, salvación y santificación que hay en Cristo, de modo que también podrá en Él ser transformado de necio en sabio? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.